y nos sentimos desprotegidas. O sea, era tan terrible que nosotros no dormíamos de noche. Cuando todo era muy feliz, teníamos las gallinas, teníamos cerdos, teníamos las huertas que se llaman la yuca, teníamos el ñame, el maíz. Vivíamos una vida feliz hasta cuando llegó la violencia y tocó la puerta. There's been civil war in Colombia since the late 1940s, waxing and waning through the years. With the emergence of guerrilla movements in the early 1960s, territorial battles became more violent. Farmers trapped in conflict zones were victimized by both guerrilla forces and the regular army, as well as other militarized groups, the so-called paramilitares. And a phrase that became widely known in Colombia, forcibly displaced, was used to describe people made to leave their homes by heavily armed forces. Entonces nos tocó de salir porque habían indicios de que también podían matarnos. Después yo me vine para acá, para el Carmen de Bolívar, desplazada con mis 2 hijos y en embarazo. En ese lazo de tiempo cuando hubo la masacre y la huida. Eso fue muy duro, pasar por ese desplazamiento, donde usted llega de pronto, donde llegué, era un familiar donde mi mamá, pero de igual manera también estaban invadidos también por la desgracia, por así decirlo, porque en ese entonces también aquí en el pueblo ponían muchas bombas, secuestraban, torturaban. Los crímenes más atroces se vivieron aquí en los Montes de María. Eso fue terrible. Imagínense de que yo también en embarazo, mis 2 niñitos pequeños, mi esposo sin trabajo, estábamos a merced bueno, en las manos de Dios, gracias a Dios. ¿Así? No, sí, aquí en los Montes de María fue quizás el punto más crítico de la violencia. En ese entonces me acuerdo yo de que se llevaban las personas, se metían y tumbaban las puertas y las sacaban, 2, 3 de la familia y las cogían y se perdían y esa gente nunca apareció ni se sabe nada. Yo me acuerdo de que se las llevaban las camionetas. Por aquí varias veces pasaban y nada más se oían los súplicas de ayúdenme, por favor no me maten. Y fíjese de que todo eso lo tuvimos que nosotras soportar y vivir eso en carne propia. Eso fue, vea, lo más desastroso de que usted pueda creer en el mundo. Yo eso no se lo deseo a nadie. Yo eso no se lo deseo a nadie porque es un sufrimiento que usted moralmente lo está matando. Vamos, ¿cómo se va a realizar el proceso? Hicimos un replanteamiento y vamos primero a hacer los 2 ejercicios de animales que hicimos. El del pingüino y luego vamos a pasar al tigre. Primero, el pingüino porque representa mucho el tema de la unión. Y el tigre y la tigresa pues porque también la tigresa en determinadas maneras también se vuelve la fuerza, se vuelve el poderío ya que tenemos porque esto es una manada. Sí. Que se ha dado muchas batallas dentro de muchos procesos, pero también muchas de esas batallas son como sus hijos, por sus hijos y por sus hijas. Ha afectado sobre todo en el desplazamiento forzado a las mujeres, los niños y las niñas, y a los ancianos, por supuesto. Entonces, si hablamos de que más de 8 millones de desplazados y desplazadas internas, el 50% son mujeres. La violencia sexual ha sido uno de los factores más graves del desplazamiento forzado en Colombia contra las mujeres y las niñas.
así como se ha reclutado de manera forzada mujeres, niñas en los distintos frentes armados, grupos paramilitares y la guerrilla, también han sido las mujeres víctimas de violencia sexual. Tuve que se metió un grupo a mi casa, me querían violar a mí y a mis hijos, entonces yo tuve que salir con mis hijos. Que fue cuando una noche amanecí, recogí todos mis motetes y me vine con mis pelados para acá, para Cartagena. Ahí fue a donde yo me desplacé. No, a mí ninguna mujer se me rinde. Como fue cuando ya yo hice diligencia, me hicieron ahí las juntas, me vendieron eso y yo me vine con los niños, porque tuve que salir, porque los niños así como de 12, 13 años los mataban. Mataron como 3, 4 amiguitos de él así. Yo vivía aquí en la otra cuadra, cuando vi los niños los vi muertos y los mataron. Que si no sacó el mío, también los mataba a él, entonces tuve que venirme. Pasaban hasta 4 o 5 grupos por la casa, que uno no podía decir ni quién, qué grupo era, ni nada. Ahí uno quedaba. Era bueno, como habían días que eran días, bueno, como eran tiempos, porque las masacres no eran todos los días. Las masacres eran como por decir algo, cada como 15 días, cada 20 días, porque todos los días no había masacres, sino que... Sabe que el que habla lo mata, entonces uno tenía que ver callar. Allá es la voz del silencio, tú no puedes hablar, reclamar nada, porque, por ejemplo, que ellos llegaban, la mujer que le gustaba se la cogían, estaban con ella, le mataban el marido. Ellos hacían lo que les venía en gana, como para ellos no había ley. Para ellos hacer el amor con ella y tenerlas que hicieran la comida, cocinar y todo, y uno no podía decir nada. Eso era de que ellos vivían en el monte, como habían varios grupos y uno no podía hablar nada. Yo decía que si uno hablaba, lo mataban. Decía que eso ahí era la voz del silencio, uno no podía hablar ni decir nada. Ahí entraban varios grupos y todos entraban con la misma sinvergüenza, la misma vagancia con las mujeres. Los maridos de muchas compañeras, yo como no tuve marido, los maridos de muchas compañeras quedaron viudas, le mataron a los maridos y yo se quedaba con las mujeres, las llevaban para el monte para les cocinar, les lavar y todo. Yo dije en la junta que yo para allá no iba, ni iba a ser mujer de ellos, ni no me venía para acá. Digo, no, yo iba a donde decidí venirme. Cada una de las representaciones que se dan en esta obra de los actos simbólicos son historias de ellas mismas. Historias de su desplazamiento, historias de las situaciones de violencia sexual que muchas vivieron, las historias de homicidios, de cómo las despojaron de su casa y ellas las quisieron representar. Y ahí se fueron construyendo. Luego fuimos creando, hicimos un ejercicio de lo que eran las estatuas. Las mujeres, unas mujeres fueron las moldeadoras, las otras se convirtieron en arcilla. Simplemente que se dejaron llevar, escogimos 4 historias representativas, que fue una escogencia como un acuerdo, y ellas fueron moldeadas. After decades of civil war, women have become more vulnerable to abject cruelty and sexual violence perpetrated by men with guns. Refugees hiding from war only feel safe when they get together in larger groups. The gatherings give them strength and, for a while, help them focus on something other than horrific memories. Eso nació de nosotras, las mujeres, de nuestras historias de vida, de nuestra historia de familia, donde nosotros queremos que no se nos olvide, que nuestra historia no desaparezca. Ah, mira, tengo que aprovechar el día que estoy en la casa a mediodía.
como experiencia tenemos que algunos familiares de mi esposo, ellos no querían salir de la tierra y se le llevaron 2 hijas, después se las trajeron quemadas y las pusieron en la puerta del cementerio del Carmen de Bolívar. En una bolsa las llevaron quemadas. O sea, era tan... Ellos... a veces uno no logra entender cómo... ¿Por qué quieren tanto el amor a la tierra? Brazos enfrente. Mi mano derecha va a agarrar los dedos de mi izquierda y lo voy a doblar en esta posición. Siento que el músculo del brazo se tensione lo más que pueda, así. Y yo pensaba que era como un sueño, como una pesadilla, pero realmente era, yo gritaba porque los vecinos se levantaban y decían qué estaba pasando, pero era yo que entraba como en pánico. Sentía pasos, yo no quería que mis hijos hicieran ningún ruido, yo no quería que llegara la noche y apenas llegaba la noche nos encerrábamos, porque yo sentía que nos estaban persiguiendo. Yo sentía que pasos, yo sentía cuando a veces se iba la luz eléctrica, yo entraba más en pánico porque totalmente oscuridad yo sentía que en ese momento podían hacerme daño y a mi familia. Me acuerdo que fue finales del 98, un 5 de diciembre, nosotros salimos de la finca sin nada, porque volvieron a persistir las amenazas, ellos llegaron. Si no salen, ya saben lo que les va a pasar, como su vecino. Nosotros decidimos salir, porque en la finca vivíamos mi suegro, mis cuñados, era familiar la finca. Y salimos de allí sin nada. Dejamos todo porque el terror, el miedo se apoderó de nosotros. Totalmente salimos sin nada, salimos a medianoche. Cuando llegamos aquí, pues, empezar de cero fue muy duro porque no teníamos nada, absolutamente nada. Llegamos a estar en una situación que pues no teníamos para comer, no teníamos para vestir. Me di cuenta de esta situación donde eran enormes cantidades de mujeres por las calles sin saber a dónde ir, sin conocer las instituciones del Estado. En los últimos 20 constituí la Liga de Mujeres Desplazadas, cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos de las mujeres, sus familias, de la comunidad negra, la comunidad desplazada, las indígenas, que han sido desplazadas en los últimos 50 años por la violencia sociopolítica y por el conflicto armado que hay en Colombia en los últimos 50 y 60 años. Y así hemos ido trabajando los últimos 20 años, en diferentes agendas, en la agenda jurídica, en la agenda de justicia de género, en la agenda de formulación de proyectos, y en ese sentido empezamos a trabajar en la posibilidad de tener vivienda digna para las mujeres, y ese fue un poco el origen de la Ciudad de las Mujeres. Entonces, esto fue un proceso largo, difícil. Yo creo que todo estaba en nuestra contra. Con el paso del tiempo, para mí es más sorprendente este resultado. Y ahí está la Ciudad de las Mujeres, ahí están las casas, ahí está el amor, ahí están los conflictos. Ellos no creían en la capacidad que teníamos. Y empezamos a organizar el terreno, las máquinas empezaron a trabajar y empezaron las mujeres a excavar, mujeres que excavaban, que hacían la mezcla, mujeres que cogían el buggy, trayendo el cemento, mujeres que traían el agua. Eso fue muy bonito. Teníamos un maestro, a mí, yo me acuerdo, yo esta casa la hice. Y la verdad es que ya hoy, pues nosotras de esta manera fuimos formando la Ciudad de las Mujeres. Pero fue un equipo muy bien equilibrado, un equipo que siempre, o sea, era o no era. Entonces, para poder sacar a la Ciudad de las Mujeres. Una ciudad, unas casas construidas por nosotras, construidas por nuestras propias manos, un proyecto gestionado y pensado por nosotras. Y yo siento que este proyecto Sueño de Vida Digna tuvo que ver mucho conmigo porque yo siempre, desde que sufrí desplazamiento, yo soñé con tener una casa nuevamente. Y yo, después así pensando, yo siempre soñaba
Yo soñaba, en las noches yo soñaba que a mí me entregaban una llave y yo abría mi casa. Y yo todavía no tenía idea de dónde iba yo a conseguir esa casa. Pero cuando yo empecé a mirar que se estaba construyendo la ciudad de las mujeres, yo dije, este es mi sueño. Y pasó así, porque nuestro proyecto de la ciudad de las mujeres se llamó Proyecto Sueño de Vida Digna. Y yo dije, mi sueño se hizo realidad. This city, consisting of hundreds of houses, was built by women who'd been driven from their homelands. This was their response to the cruelty of men and the state's disregard for their lives. En Colombia, nosotros como mujer, si llega a una parte, la que sufre la mujer, si llega al ejército, la viola. Si llega a la guerrilla, la viola. Si llega los parascos, es lo mismo. Entonces nosotros somos como un blanco para la... Esa noche llegaron 3 hombres armados. Uno tenía el rostro, una parte del rostro tapada, otros 2 estaban con una pistola y revólver. Y yo le dije, por favor, no le vayan a hacer daño a mis hijos. Les ruego que no le vayan a hacer ningún daño a mis hijos. Y en ese momento me echaron hacia afuera, a mí y a él. Cuando yo llego afuera, ya hay otro hombre. Un hombre alto, tenía una metralleta en la mano y me la puso aquí. Me dijo, bueno, a no los vamos a llevar. Era mi hijo. Mis niñas estaban afortunadamente dormidas, que ellas no se levantaron, porque si ellas se levantan y ven todo esto, pues yo no estuviera contando esto. No estuviera contando nada de esto porque nos habían matado esa noche. Y él me mandaba a callar, me decía, cállese, que le van a quedar los sesos aquí regados. ¿Usted qué quiere? Que la vuelvan ahora mismo todo.